Bienvenidos a Semántica Lengua Franca. Vamos a empezar con el curso de Español Superior para Profesionistas, en el que aprenderás los recursos de tu lengua de forma muy puntual para que crees los mensajes que debes comunicar tanto a nivel oral como a nivel escrito. Por supuesto que tú tienes muchísimos recursos del español, lo conoces. Sin embargo, lo vamos a ver de una manera profunda, inteligente y divertida, de forma que puedas revisar todos tus propios recursos para que lleguen a donde necesitas que lleguen. ¿Por qué importa una lengua? Por supuesto que sabemos que es nuestro sistema de comunicación. La lengua es eminentemente humana y nos acompaña desde siempre, ha evolucionado con nosotros. Tú sabes que la lengua española o el castellano viene del latín, pero ¿cómo se ha dado esa transformación? Pues justamente porque es un fenómeno vivo y porque evoluciona con las culturas. No es lo mismo que un lenguaje. Un lenguaje es como una maquinaria, lo hemos inventado. Podemos pensar en códigos binarios, en la matemática, en la música. Todos esos han sido creaciones humanas. Pero los lenguajes no son solamente humanos, son también animales. Las abejas, por ejemplo, tienen códigos muy específicos y giran para dar señal de dónde hay yacimientos y qué cantidad de comida tiene ese yacimiento. La lengua forma parte de los lenguajes. Los lenguajes son un universo mucho más amplio y más complejo. Pero la lengua, como dijimos, es eminentemente humana. El habla es únicamente el fenómeno vivo. Esto que hacemos cuando conversamos con los demás. En el habla no se van a considerar los documentos impresos, ni los documentos escritos, ni los documentos fijos, porque el habla es justamente el fenómeno que nos permite evolucionar. El habla se ha transformado con las culturas y con sus evoluciones. Imagínate que te alejaras de la tierra y que pudieras escuchar a toda la masa de hablantes que está activada en ese momento. Esa masa es justamente el habla que posibilita la evolución. El habla es pues un fenómeno vivo, no es el fenómeno de la escritura. Los dialectos son manchas de habla, manchas geográficas que compartirán algunos hablantes de algunas regiones y que van a tener rasgos específicos. Los dialectos de ninguna manera son lenguas menores o de pocos hablantes o de poca importancia económica. Se trata más bien de rasgos que tenemos todos los hablantes del español en este caso y que son diferenciales de acuerdo al espacio regional en el que nos comunicamos. Sabemos que tenemos rasgos del tipo acento o del tipo vocabulario y a veces también en el nivel de la sintaxis. Los dialectos también se fraccionan en sociolectos. Tú compartes con tu familia determinados rasgos dialectales. Quizá en la conversación de la familia estén presentes los dichos de la abuela y del estado de donde llegó, o esté presente el vocabulario de la profesión de tus padres. Además, lo vas a compartir también con tus compañeros de escuela o con tus compañeros de profesión. Y con toda esa suma de elementos vamos a tener tu idiolecto. Cada uno de nosotros tiene una lengua especial, una lengua particular que se ha compuesto de toda esta trayectoria, desde la historia del habla, de tu dialecto específico y después de la historia de tu familia, se suman las palabras que tú has decidido usar. Ese es el idiolecto. Hablemos ahora de la maquinaria de la lengua. Imagínense ustedes que se asoman al motor de un coche y que vemos ahí cómo están funcionando todas esas pequeñas piezas en conjunción. Lo mismo vamos a hacer con la maquinaria de la lengua. Vamos a observarla desde un esquema tipo cebolla, que es una teoría de un lingüista muy importante llamado Roman Jakobson. Vamos a observar cómo la lengua se organiza por capas. Y pensemos en 6 capas en esta analogía de la cebolla. La capa central es una capa de sonidos, es la capa del fonema. El fonema es la parte mínima sin significado que tiene una lengua y es cada uno de los sonidos de la paleta de posibilidades que tenemos los hablantes de un dialecto determinado. En el español de México tenemos 20 y tantos sonidos. No les doy un número determinado porque en cada región del país vamos a escuchar diferentes posibilidades sonoras. Y los hablantes de todas las regiones del mundo tienen sus propios sonidos, aunque compartamos la misma lengua y por supuesto podamos comunicarnos. Después del sonido viene el morfema, que es la parte mínima pero con significado. Esa parte ya está contextualizada.
Pensemos, por ejemplo, en las eses finales de palabras. Las sibilantes implican el plural al final de los sustantivos. Y sabemos que si un sustantivo termina en A, se tratará de un sustantivo femenino. Si termina en O, de uno masculino, y si termina en E, de uno neutro. Así pues, los morfemas van a ser piezas que empiecen a aportar significación a la lengua. Después tendremos la conformación de palabras. Las palabras es un nivel súper interesante, son las etiquetas que ponemos a las cosas y son un acuerdo social, son nuestros nombres y los nombres de todo lo que nos rodea. La idea de la palabra no es tan fácil, en realidad la identificamos por sus espacios si se trata del nivel escrito y las escuchamos como hablantes si se trata del nivel oral. Sin embargo, si escuchamos hablar una lengua que no conocemos, somos totalmente incapaces de reconocer las palabras. Las palabras se irán organizando como piezas. Imagínense ustedes un Lego que poco a poco va a conformar un helicóptero, un castillo, una ciudad. Eso mismo sucede con la organización de las palabras. Sabemos que tenemos distintas clases de palabras y que conforme las ordenemos vamos a entrar en la dimensión sintáctica, que sería el cuarto nivel de la cebolla. Hemos revisado hasta ahora los fonemas como primer nivel, los morfemas como segundo nivel, las palabras como tercer nivel y ahora la sintaxis. En la sintaxis las palabras van a ir tomando su lugar y van a ir conformando organizaciones significantes. El siguiente nivel, el número 5, es el nivel de la semántica. Ahí vamos a ir problematizando el sentido o el significado de las cosas. Nosotros podemos armar sintácticamente una organización correcta, pero puede ser que no la comprendamos del todo. La poesía, por ejemplo, nos va a meter en problemas de semántica, aunque en algunos casos será sintácticamente bien organizada. Todo esto lo vamos a ver con más puntualidad. El último nivel es el de la semiótica y se refiere al nivel de los signos, es decir, de los lenguajes. Ahí ya no se referirá solamente al nivel del habla o de la lengua. Los signos es todo lo que nos rodea. Los lingüistas están de acuerdo en que el mundo es un texto. Cada uno de nosotros puede ser visto como un texto. Todo es capaz de ser leído y nosotros, si pertenecemos a tal o cual cultura, seremos capaces de leerlo. Podemos, por ejemplo, detenernos frente a un semáforo en rojo o avanzar si se encuentra en verde. Esta es una manera de leer la ciudad y la ciudad entonces sería entendida como un texto. Así pues, cuando nos asomamos a la maquinaria del coche, vamos a ver cómo funciona cada una de sus piezas. Ahí estaríamos viendo la máquina en activo, los fonemas, los morfemas, las palabras, la sintaxis. Si yo me alejo del coche y empiezo a imaginarme el viaje, entonces estaré en el nivel de la semántica. Y si con él recorro la ciudad, estaré en el nivel de la semiótica.